Buenas tardes, chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, en este momento estoy grabando en una tarde soleada, estoy preparando esta clase para ustedes en un contexto difícil como venimos mencionando y utilizaré de nuevo el Zoom, que no tiene la mejor calidad, pero por lo menos nos ha permitido estar en contacto y reunirnos. Bueno, ante todo voy a ponerme los anteojos para comenzar nuestra clase. Vamos a hablar ahora del origen del movimiento obrero en Argentina. Esto nos requiere primero hacer un marco general de cómo era el contexto de Argentina en el siglo XIX, que es el momento en que registramos la aparición de las primeras organizaciones obreras. Así que en este video yo voy a desarrollar ese contexto, cómo es el marco histórico de Argentina en este momento. Para ello tenemos que aclarar, que comentar que Argentina, lógicamente, refleja mucho de lo que estaba sucediendo en Europa. Tenía estrechos lazos, vive un proceso de independencia de una potencia, podríamos decir, de un viejo reino ya caído un poco en desgracia a principios del siglo XIX, que era España, y mantiene estrechos vínculos con otros de los países europeos, en particular con Gran Bretaña, aunque durante los primeros años eso llevó a una oposición y un conflicto que protagoniza Juan Manuel de Rosas, a quien ustedes posiblemente recuerden, con Francia también, además de Gran Bretaña. Entonces tenemos ahí un contexto, digamos, complejo. Hay un reflejo de Europa y a la vez Argentina se va a adaptar en alguna medida al marco internacional. Esto no quiere decir que la posición de Argentina sea unificada. Había distintos proyectos políticos y por lo tanto económicos. Van a entrar en conflicto, va a haber una etapa de prácticamente guerras civiles entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense en gran medida, y esto se va a resolver. Por lo tanto, acá también vamos a tener discusiones ideológicas de cómo es el modelo de sociedad que hay que armar para tener los mejores beneficios para el grupo que uno representa, por ejemplo, el poder económico de la época, o para la población en general. Y eso se va a dirimir por vía de ciertas luchas. Bien, un detalle que tenemos que prestar aquí mucha atención es que estamos hablando de un territorio que es dependiente. Eso es muy distinto de las potencias centrales que, inclusive vía la industrialización, se vuelven autónomas y poderosas. Argentina nace en un contexto de dependencia y parte de los proyectos que se implementan después son proyectos que acentúan la dependencia. Entonces, cuando comparamos la realidad de distintos países, tenemos que apuntar esta situación. Y después también tenemos que apuntar que desde el primer momento hubo sectores populares, en un caso podríamos llegar a llamarlos clases sociales, y también un sector dominante, heredero de los conquistadores españoles, que se suele caracterizar como la oligarquía. Entonces ahí tenemos como dos elementos. Vamos a comenzar entonces con algunas, yo les voy a presentar algunas diapositivas. Voy a compartir pantalla, que es lo que nos permite eh, ver también el PowerPoint. Y aquí tenemos un dibujo que en una clase anterior ustedes también vieron, que es el de el impacto de la revolución industrial en la división del trabajo en como dos grandes sectores. Y yo voy a llevar el cursor aquí al centro, que son las potencias, los lugares donde se cocinaba el poder mundial, y la relación que establecen con la periferia, donde se encuentra Argentina, que es una relación de cierta interdependencia, pero donde claramente el poder está en un lugar y no en el otro. Entonces, en primer lugar, hablar de esta cuestión. Este modelo de este país se va a implementar en Argentina. Voy a dejar de compartir un poco la pantalla por el momento. Se va a desarrollar en Argentina a partir de la independencia. Ustedes recordarán, en 1810 tiene el proceso
de revolución, pero no estaba claro el concepto de independencia, porque algunos de los sectores que participan de la revolución no son partidarios de la independencia de España, y otros sectores, como el liderado por Rivadavia, son partidarios de someterse a una potencia extranjera. Hay muchas negociaciones con Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no está muy claro. Esa historia que nos contaron de la primera junta, como si fuera un grupo de amigos o un equipo de fútbol que están todos juntos, es una historia fabulada. En realidad, había distintos intereses, había conflictos muy fuertes y en algunos casos, por ejemplo, la muerte de Moreno, hay sospechas respecto de la oposición con otros políticos de la época, como particularmente Cornelio Saavedra, ¿no? Entonces, esta historia que nos contaron, una historia dulcificada. Al final de la clase, de este fragmento, al menos voy a apuntar de vuelta a esto. Una historia más bien destinada a fundamentar un proyecto político del país, que fue el que se implementó a fin del siglo XIX. Pero estas luchas internas se tradujeron en un montón de posiciones, y de hecho, en 1820 hay una disolución del poder central. No había un gobierno de un país que no estaba realmente existiendo, se estaba componiendo. Y ya ahí hay facciones, que en los primeros tiempos se llamaban unitarios y federales, partidarios del poder centralizado más fuerte y vinculados a los intereses británicos, y federales, partidarios de las provincias con más poderío, vinculados a los caudillos del interior y a la producción local. Esas tensiones después se envuelven en grandes lineamientos políticos y ya el mero hecho de denominarse federal o unitario podría significar la muerte en manos de los opositores, ¿no? En épocas de mucha violencia política. Ahí tiene lugar el fusilamiento de Dorrego, etcétera, etcétera. Un montón de casos que no podemos entrar en este momento y eventualmente ser objeto de alguna otra clase o de alguna conversación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? Esta situación. Esta situación se desenvuelve a mediados, una vez que es derrocado Rosas, que es expulsado por la batalla de Caseros. Voy a volver a compartirles una pantalla. Entonces, a partir de ese momento, vamos a avanzar un poco más, se dan dos proyectos en pugna que ustedes pueden ver ahí identificados. Un proyecto que voy a marcar con el cursor, el unitario, centralista, liberal, etc., inicialmente representado por Rivadavia y otros sectores. Posteriormente, el que de alguna forma lidera un proyecto bonaerense fuerte es Mitre, en el tiempo que nos ocupa, después de la caída de Rosas, y un proyecto federal que identificaba las autonomías provinciales, la producción nacional, resistencia al comercio con Europa y el poderío de ciertos personajes, por ejemplo Juan Manuel de Rosas, que paradójicamente era un estanciero de Buenos Aires y que además desde su posición como representante en el exterior, etcétera, en cierto modo contribuyó a la centralización en Buenos Aires. Ahora, el mapa que ustedes ven aquí abajo está indicando en un sector más celeste las provincias que se oponían a este proyecto centralista, y en un sector rosado lo que en realidad incluye a dos sectores: el sector puntualmente del puerto y la campiña bonaerense con intereses librecambistas muy fuertes, y el sector de la Mesopotamia, que también Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, tenían intereses en la libre navegación de los ríos y en la exportación de ganadería. Entonces, ahí tenemos proyectos en pugna. Estos proyectos se van a traducir en luchas, por ejemplo, en las que protagonizan los caudillos del interior, frente al ejército que en ese momento lideraba Sarmiento, y que lleva a que, por ejemplo, sea derrotado el Chacho Peñalosa, Ángel Vicente Peñalosa, en las provincias de La Rioja. Es agarrado por las tropas que lideraba el mayor Igarzábal, lo encuentran tomando mate, un hombre muy mayor, como 70 años, para la época no es lo mismo que ahora, y le dan un lanzazo, lo matan, le cortan la cabeza y la cuelgan en un palo, en la pica, en el centro de la ciudad de Olta, donde hoy hay un monumento que yo diría de dudoso buen gusto con la cabeza del Chacho representada.
esta gente que comete estas barbaridades son los adalides de la civilización, porque ellos, estos liberales porteños, admiraban los modelos civilizatorios de Europa, aunque en la práctica desarrollaban las mismas acciones que criticaban a sus adversarios y eran ciertamente salvajes. Ahora, era una época así. Con esta de introducción veamos lo que ustedes tienen aquí en este punteo, son las características del proyecto que en la batalla de Pavón en 1861 se impone. A partir de ese momento, ese es el proyecto hegemónico. Y los proyectos provinciales, los intentos son vistos como disrupciones del orden, etc. A partir de esto se da, por un lado, primer punto, la unificación del territorio, que va a derivar también la guerra de los pueblos indígenas que detentaban una parte del territorio, porque eran sus antiguos dueños, digamos, ¿no? Aunque no tuvieran el título de propiedad. También será una expansión a partir de que el modelo va a ser agroexportador y entonces ¿cuál es el gran recurso? ¿Cuál es el medio de producción? La tierra. Entonces, había que ganar tierra. ¿Qué mejor que quitarle la tierra a los indios que expandir las fronteras? Entonces, esto también se va a desarrollar merced a, por ejemplo, la extensión del ferrocarril y una campaña contra los indios que vamos a profundizar en un slide posterior. Hay entonces un modelo exportador que se va a imponer, carne, cuero en los primeros tiempos, cereales más tarde, una fuerte inversión extranjera, eso de los dos globitos que yo mostraba antes, las inversiones argentinas llegan en forma de, por ejemplo, puertos y ferrocarriles que servían para exportar la producción para los beneficios de los extranjeros. Entonces, es una inversión que vuelve a los extranjeros en buena medida, aunque la infraestructura queda aquí. O sea, no seamos absolutistas en esto, ¿no? La inmigración, dado que se descree de la poca población que había en Argentina y de la modalidad que los locales, que a los gauchos tenían para el trabajo fuerte, etc., entonces la idea es traer inmigrantes del exterior, que de hecho estaban como en excedente en los países europeos, y son muchos de ellos gente muy pobre del sur de Europa, de Italia y de España principalmente. Las ideas de Sarmiento van además a inculcar un modelo de inmigración. Hay una disputa con Vélez Arfield y con otros, con Alberdi, con otros pensadores y políticos de la época. Y también se van a implementar las ideas de modernidad y de educación que estaban en boga en Europa y en Estados Unidos. Sarmiento había viajado a Estados Unidos. La ciudad de Buenos Aires se va a modernizar, lo que hoy todavía se puede ver en algunos barrios de la capital, de Buenos Aires misma, son restos de ese pasado lujoso de imitación de Europa, y ideológicamente van a adscribir a una perspectiva que se llama positivismo, que es una corriente difundida por Auguste Comte y otros filósofos europeos, que planteaba una idea de que el mundo se encaminaba hacia un futuro excelente, venturoso, etc. Este proyecto va a tener una serie de irregularidades porque no está garantizado el voto, los gobernadores participan de la elección del presidente, entonces se va a consolidar un modelo que tiene fuertes cuestionamientos desde las democracias liberales de Europa en la época y que tarde o temprano va a presionar para conseguir una forma distinta de acceso al voto que va a ser la ley Sáenz-Peña en 1912. Entonces, este modelo que estamos viendo ahora se va a consolidar hacia 1880 y va a entrar en crisis en 1890, pero eso lo vamos a ver en una clase posterior. Quiero avanzar con otro punto, que es que a partir de todo esto que venimos planteando, se organiza lo que se llama el Estado Nacional. Aquí ustedes probablemente ya sepan que hay que distinguir entre el gobierno de un momento y la institucionalidad del Estado. En este caso, el Estado se conforma con estos puntos que vemos allí. La federalización de la Ciudad de Buenos Aires se hace capital nacional, lo cual lleva a que el puerto deba remitir
dividendos al resto de las provincias, eso es un triunfo de las provincias en las negociaciones previas, un mercado nacional que elimina barreras inclusive aduaneras de que tenían algunas provincias entre sí, un Estado nacional y no estados provinciales, ya se unifica el territorio, se acaban las milicias provinciales, las que habían resistido el poder de Buenos Aires, todo esto tiene sus pros, sus contras, sus distintas perspectivas, una estructura jurídica unificada, con lo cual el Código Civil y el Código de Comercio se proponen y se promulgan y se empiezan a aplicar, la extensión de territorios productivos que va a excusar la campaña contra los indios y un proyecto de dominio donde va a estar claramente quién tiene el poder. Esta clase alta, estos sectores de poder económico vinculados a lo que entonces se empezará a llamar el unicato, un gobierno uniforme. Aquí, en 1880, el que asume la presidencia es el general Julio Argentino Roca, que había sido el que desarrolló la campaña contra los indios y que era un hábil político, tanto que se le decía en las sátiras de la época el zorro, porque era muy hábil para manejar la política de distintos sectores. Era el jefe del ejército, era un político prestigioso, era el jefe del Partido Autonomista Nacional y el presidente en 1880. Concentra todo el poder en el único que detenta el poder en ese momento. Voy a hacer un apartado ahora con la campaña contra los pueblos indígenas. Este es un pequeño artículo que pueden leer mientras hablo sobre del diario de la Nación, diario conservador, siempre lo fue, vinculado obviamente a la familia Mitre, y aún así publica las condiciones en que son atrapados y esclavizados los representantes de pueblos indígenas. Muchas mujeres son llevadas a prostitución o a una semiesclavitud, muchos de sus hijos vendidos, hasta algunos caciques y los restos de algunos caciques van a los museos como un objeto de museo en lugar de reconocer la memoria. Esta extensión del territorio sobre los pueblos indígenas se da merced a la tecnología, los fusiles Remington, las importantes instalaciones de ferrocarril y genera una expansión del territorio eliminando a los pueblos que hay. Los que se rinden son asumidos como capitanes, llamados en ese momento capitanejos, le dan un uniforme y malviven el resto de su tiempo. Un genocidio que se desarrolla en Argentina en este momento y que no tengo tiempo de profundizar ahora. Esto nos lleva a pensar cómo es la sociedad de la época. Y fíjense, tenemos los españoles colonizadores, tenemos a la izquierda los pueblos indígenas originarios, tenemos los esclavos africanos que han llegado en fuerte presencia al territorio porque a los indios no se los podía esclavizar según las leyes españolas, pero a los africanos sí. Y entonces tenemos muchos afrodescendientes en el territorio argentino. A fin del siglo XVIII en Tucumán, por ejemplo, el 40% de la población eran afrodescendientes. Y todavía hay mucha presencia, aunque está disimulada, aunque se han perdido. Y por último, lo que tenemos aquí, lo que yo marco con el cursor en la pantalla, los inmigrantes europeos, que van a llegar en unas cantidades impresionantes. Voy a saltear este tema, el modelo ya lo hemos hablado, el modelo hacia afuera y de ostentación, para hablarles de los inmigrantes. Estos datos que tienen allí son datos generales de unos libros de hace unos años, son más o menos uniformes, algunos de ellos volvieron, pero ¿a qué nos permiten referir? A que hubo una fuerte presencia de inmigrantes que cambiaron la realidad del país, de Argentina, de ese momento, y de Buenos Aires y el sector pampeano en particular. De aquí, esto nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo son las clases sociales de la época? Evidentemente hay sectores populares, muchos de estos inmigrantes se superponen a esos sectores populares, a los del campo en alguna medida y a los de las ciudades en gran medida, y con su espíritu de progreso y con las oportunidades que de alguna manera había para progresar, empiezan a formar una incipiente clase media. Y claro, está una gran oligarquía, una poderosa oligarquía que sostenía el poder político y económico de la época. Voy a ir a un detalle del impacto cultural para hacer unos comentarios después importantes que yo de cierre. La inmigración
impacta de tal forma, piensen que a principios del siglo en Buenos Aires había más inmigrantes que nativos locales, impacta de tal forma que eh, va a generar un cambio en las culturas, en las costumbres, en la cultura popular, en la cultura ilustrada, en el idioma. Muchos se van a sumar al trabajo, van a poner en marcha este modelo liberal conservador, como se dio en llamar en los libros de historia. Van a reclamar, porque muchos de ellos tenían militancia en los partidos y en los sindicatos, y van a reclamar por las 8 horas de trabajo, como se ve allí, por otros reclamos típicos del movimiento obrero. Van a incorporar costumbres musicales, idioma, como el que después se reflejará en el tango, que también tiene raíces africanas, es interesante, especialmente la milonga. Van a afectar las costumbres de la comida, comidas españolas, comidas italianas, también se van a implantar en el país merced a esta fuerte migración. Voy a cerrar un poco el modelo, voy a terminar con compartir las pantallas, para hacer una observación final y especialmente poner un subrayado. Observación final. Tenemos un modelo que se constituye a partir de la victoria de unos sobre otros con unas características económicas determinadas, agroexportador, inmigrantes, etcétera, etcétera. Tenemos un modelo político unificado, con poca representación, de los patrones votaban a veces con las libretas de los empleados, los paisanos que estaban en el campo, con poca participación y sin garantía de que refleje lo que el pueblo estaba realmente buscando. Tenemos un modelo social con esas diferencias sociales tan fuertes, inmigrantes que llegan muy pobres y que algunos logran progresar, que no tienen derecho a la participación política y que la van a reclamar, como veremos en una clase posterior. Y tenemos una corriente ideológica muy fuerte. Ese positivismo filosófico es una forma que adopta el liberalismo económico para imponerse. Este gobierno es fuertemente liberal. Continúa lo que yo diría son todas las políticas liberales típicas de la época y sigue el credo fielmente. Al mismo tiempo, en lo cultural es muy conservador y en el poder que no quiere perder. Entonces es más liberal en lo económico, conservador en lo político. Por eso se suele llamar liberal conservador. Pero ¿qué ideología van a construir y detentar los sectores trabajadores, las masas obreras? La clase incipiente que se va a formar. Bueno, va a ser en parte el socialismo y en parte el anarquismo, como vamos a ver. Pero este modelo cerró de tal forma, fue un modelo tan completo, que hasta en lo cultural generó algo sólido que se siguió construyendo durante muchísimos años, aunque el modelo haya terminado. Y esto es que la clase ilustrada, como se llamaba a sí mismos, escritores, historiadores, buscaron construir una identidad de país, porque había muchos inmigrantes que no tenían tradiciones locales, porque los sectores rurales, el gaucho, que después quedó como el epítome de la argentineidad y en esa época realmente era despreciado, el gaucho tampoco estaba integrado al modelo que estos quieren. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, la educación fue muy fuerte, si bien debemos destacar lo valioso de la ley 1420 de educación de 1884, hay también un montón de aspectos de la forma en que se dio la educación que tiene que ver con reproducir el modelo, con que los ideales de los liberales sean vistos como heroicos y los que los atacaban sean vistos como tiránicos, bárbaros, negativos. Esto es civilización y barbarie que yo les comentaba antes. Entonces, para enseñar se construye un relato histórico que pone como héroes a los próceres, gente inmaculada que nunca tuvo un error, y se construyen historias. Algunos historiadores que en la época animaron esto, algunos fue Bartolomé Mitre, que era un historiador muy serio, muy interesante leer su historia de San Martín de Belgrano, por ejemplo, pero también había otro historiador, Vicente Fidel López, que animó muchas de la bibliografía educativa posterior que no tenía una evidencia científica y muchos de lo que él ponía en anécdotas porque entendían, como muchos
nosotros ahora, que la historia, a través de los relatos simpáticos y las anécdotas, se recuerda mejor. Entonces, muchas de esas anécdotas no comprobadas contribuyeron a generar un modelo de historia, con ciertos héroes y ciertos villanos. Los héroes, claro, eran los liberales. Rivadavia, San Martín. San Martín fue después disputado, porque San Martín en realidad es muy crítico de estos sectores y le deja el sable Rosas, que era como el malo de la película. Entonces había malos como Rosas, había buenos como Mitre, como Sarmiento. Entonces hay una construcción dicotómica que ayuda a pensar la historia de esa manera. Y después hay anécdotas, yo no me voy a meter ahora con la marcha de San Lorenzo y el caso del sargento Cabral, que se le armó una historia alrededor muy ficticia para una persona que es iletrada y que probablemente era afrodescendiente, una existencia menos comprobada que otros personajes. Se montan estas historias, se montan palabras para que Saavedra lamentara la muerte de Moreno, etc. Ahora, a través de este modelo, las ideas liberales se van imponiendo. Hay calles con los nombres de los héroes liberales en todas las ciudades. Hay monumentos altos, ecuestres, impactantes. Hay una pedagogía para que esto sea la forma de pensar, la forma correcta de ser, la cultura. Y lo demás, basura. Este modelo cerró hasta en esos aspectos. Fíjense qué fuerte que fue. Vamos a continuar en otra clase. Hasta otro momento.